invito en esta mañana, mis hermanos y amigos, a que adoremos al Señor, porque Él es el Rey, lleno de infinito poder, así como lo dice su palabra. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Vamos todos juntos a alabar a nuestro Señor con tus palmas. Vamos a declarar que Él es nuestro Rey. Dice: Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Dile: Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Tú eres el Rey, Señor. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Cántale: Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Todos juntos: Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Sí, Señor, tú eres nuestro Rey, lleno de poder, lleno de majestad, por siempre. Vamos todos juntos, así. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey de voces, reina. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es,
Buen día, amada Iglesia del Señor, en especial Iglesia Evangélica Libre Comunidad Cristiana Los Obreros, extensivo a toda la comunidad de hermanos y amigos que disfrutan y contemplan la hermosura y el poder del mensaje de su palabra, la palabra del Señor. Unánimes todos, elevemos una oración de gratitud. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias por su presencia. Es su Espíritu Santo, su promesa fiel, que ha cumplido en enviarlo y hoy lo recibimos contemplando que debemos ser llenos de Él, llenos a través de Él y guiados por Él, convencidos de su palabra, llenos de su palabra, llenos de su verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y hoy estamos alegres, hoy es motivo de alegría, porque ya damos culminación, estamos en ya la última etapa de lo que ha sido la primera carta a los tesalonicenses. Hoy les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 5, versos del 16 al 19. Allí el Señor nos estará hablando. Y es que ha sido una carta de bendición donde capítulo a capítulo, verso a verso, se nos ha dado un mensaje, nos ha dado temas para que en nuestro diario vivir, como iglesia, como colectivo, es decir, como sociedad, como ciudadanos, podamos ver un panorama incluso mundial, regional, local y en el ámbito familiar. Es decir, la palabra nos hace bien y qué importante gozar y disfrutar de ella. En gran medida, aún más, atesorarla y ponerla por obra. Aleluya, amén. Y bueno, precisamente el apóstol Pablo en esta sección de la carta viene dando una serie de exhortaciones y de instrucciones que hacen muy bien a la iglesia. Y viene haciéndolo de manera de nivel a nivel, es decir, gradualmente llega, creo que hoy, a la cima de esas instrucciones. Y precisamente el vocabulario, la forma llena del Espíritu Santo que usa Pablo es con grande amor, con grande bondad, cuando se refiere a la iglesia diciéndole de esta manera: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan, sirven, presiden, dirigen en la obra del Señor. Incluso más que tenerlos en gran estima, en reconocimiento, también que apreciemos la precisa amonestación, porque eso a toda la iglesia nos hace bien, es para redarguir, es para, vamos a decirlo, para corregir y que tengamos a final de cuentas, como dice, luego pasa a otro nivel donde dice para que tengan paz entre vosotros. De hecho, es una instrucción y que el apóstol Pablo indica, la palabra del Señor nos indica de forma específica, de forma precisa y con los verbos en uso imperativo. Dice tener, mirad, seguid, y se refería a tener, ¿verdad?, paz entre vosotros, entre nosotros, que miráramos, mirad que nadie pague mal por mal a nadie. Antes bien, también dice en la instrucción, seguir y procurar lo bueno uno para con los otros. Es decir, que esa forma imperativa hace que realmente que el consejo que estamos recibiendo es una vez ejecutable, es para colocarlo en acción. Cuando se habla de esa manera, tener, seguir, hacer, es para que una vez entendido
uno lo practique, uno lo ejecute, es manifiesto en acción. Pero ahora más, ahora estas instrucciones alcanzan la cima, hermano. Y es preciso, vamos a hacer lectura a lo que el Señor nos trae hoy en su palabra. Dice, ahora estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Ahí lo tenemos ahora, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, fijémonos que ahora estas instrucciones alcanzan la cima. Así lo he visto, así quiero y anhelo que presten bastante atención en meditar en ello, porque ese porqué es muy razonable, ese porqué donde dice, porque esta es la voluntad de Dios. Son consejos. Y estos consejos y esta voluntad de Dios precisamente no es de forma providencial, como en algún momento, en alguna circunstancia, de alguna forma nosotros lo pudiéramos entender. ¿Qué significa de forma providencial? Bueno, de que dada la circunstancia, en las grandes bondades de Dios, su voluntad nos acompaña o nos hace bien, es decir, en el todo de su voluntad y de su majestad. Pero a veces nosotros de forma individual, de forma familiar o de iglesia, tomamos decisiones y no precisamente es la voluntad de Dios. Entonces, a eso la palabra precisamente hoy nos está destacando que esa voluntad de Dios no es de forma providencial, sino que es basada en sus principios que son permanentes. Son instrucciones, son consejos que debemos recibir y atesorar porque nos hacen bien. Y los principios jamás se caen, jamás dejan de ser, siempre se mantienen, y es esa voluntad de Dios que es en Cristo Jesús. Fijémonos, definamos qué es hoy el título de esta enseñanza que le he dado por nombre, es Convicción a la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Nosotros debemos ser movidos en este sentido, en tener en cuenta la voluntad de Dios en Cristo Jesús, ser movidos en plena convicción a ello. Y la convicción, el concepto es el siguiente: es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa. Está debidamente formada en su carácter, que lo hace ser firme y determinante en sus decisiones. Una persona con firmes convicciones piensa, habla y realiza ciertas actividades o toma decisiones que determinan que es una persona que está intrínsecamente llena de valores, lleno de pensamientos que obedecen a esas convicciones que él tiene. Y nosotros, como pueblo de Dios, debemos de saber que por gracia y misericordia de nuestro Señor fuimos alcanzados, ¿verdad? Y que es manifiesta en fe esa gracia. Y esa gracia en la carta a los hebreos, de lo cual nos habla de la fe, nos habla también de la convicción. Y fíjense cómo está conceptualizada. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermano, es porque la convicción está referida al cúmulo de conocimiento, al cúmulo de consejo, de la palabra que el Señor nos ha dado, y que por ella, la palabra que Dios nos ha dado, el oírla, el escucharla, el atesorarla, se produce en nosotros fe.
Y esa fe que produce, esas convicciones nos mueven a fe, a producir buenas obras. Esa es la convicción a la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Y la voluntad de Dios en Cristo Jesús también se nos describe en la carta a los romanos. Ahora hablamos de la voluntad. Y fíjense lo que nos dice en el capítulo 12, verso 2. Dice que no nos amoldemos al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de nuestras mentes. Así podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Ahí está. Podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Lo que nos hace acentuar aún más que de la voluntad, la convicción a la voluntad de Dios en Cristo Jesús, a lo cual nos está refiriendo la palabra, es que están referidos en su ley, en todas las escrituras. Ahí está realmente la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con nosotros. Es la que debemos atesorar en nuestros corazones, porque ello va a producir algo bueno, algo agradable, algo perfecto. Es el plan de Dios. Esa es la voluntad de Dios a la cual nos referimos en esta mañana. Y hoy, precisamente, nos indica estar siempre gozosos. Sí, hermano. Gozo que lo produce la misma palabra, esas convicciones a las cuales nosotros fuimos movidos. Y que hoy debemos destacar que ese gozo no precisamente es el que tú lo puedes ver reflejado o nos podemos referir a una sonrisa, porque esa risa es una expresión de una alegría, por supuesto, de un momento específico. Es decir, ese gozo no precisamente es la alegría, una sonrisa, la cual expresamos en una fotografía o a la hora de un selfie, en la cual nosotros manifestamos espontáneamente una sonrisa. ¿No? Ese gozo, sumado a que debe permanecer siempre y nosotros debemos estar siempre gozosos, se refiere a las convicciones que nos mueven en fe, a las promesas y a la palabra de Dios, y que nos los da el mismo Espíritu Santo de Dios. Ustedes algunas veces han escuchado que no deje que nadie te quite el gozo. Ese gozo, hermanos, para que lo podamos entender mejor, aún en las peores circunstancias, en los peores momentos, situaciones, sitios, lugares, ese gozo prevalece en nosotros. Aún sean momentos de tristeza, de inconvenientes, de rigor, el gozo del cual nos está refiriendo la palabra, prevalece en nosotros. Podemos estar llorando por alguna circunstancia, pero en lo más profundo de nuestros corazones hay gozo. Y fíjense lo que nos refiere la carta, esta misma carta en el capítulo 1, cuando el apóstol dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. Pablo está expresando ahora, dice, con el gozo del Espíritu Santo. Pablo está expresando el gozo que siente él, el gozo que está comprobando en sus hermanos, la iglesia, que ha recibido la palabra del Señor, la palabra de verdad que había sido atesorada y la cual en nosotros, les estoy hablando, hermanos, estamos llamados a atesorarla, es la que va a producir el gozo. Es una actitud que conforta aún en medio de cualquier circunstancia, en cualquier momento. Y fíjense, nos podemos reflexionar y hacer memoria de la carta del gozo, muy conocida por todos, llamada y mencionada por muchos, la carta a los Filipenses, la carta del gozo. Pero si leemos toda la carta, y el Señor nos lo ha venido mostrando a su iglesia,
Cuando leemos el contexto de toda la carta, se expresa en gran manera el gozo que sienten los apóstoles, el gozo que expresan los discípulos. Y es en la vida y obra de nuestro amado Jesús, que también estuvo con toda la gran misión y la grande obra encomendada por su Padre, lleno de ese gozo. ¿Pero por qué? Porque estaba movido fuertemente por sus convicciones, las convicciones a la voluntad de Dios Padre en Él mismo. Y que hoy nosotros estamos siendo llamados a ser movidos a esa convicción, a la voluntad de nuestro Dios y Padre en Cristo Jesús. Fíjense lo que nos dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versos 17 y 18, cuando se refiere al gozo. Y dice el apóstol: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo, ahí está, y regocijo con todos vosotros. Pase lo que pase en medio de la obra, en nuestro contexto familiar, en nuestro contexto laboral. Por eso es que desde aquí dentro de la iglesia, en el cuerpo del Señor Jesucristo, se produce esta convicción fuerte a estar siempre gozosos. Fíjense cómo lo está expresando, y dice en el 18: y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Esta vida de iglesia, esta vida de iglesia en familia, hermano, nos mueve a fuertes convicciones. Fuertes convicciones, que es el eje principal de la gracia de nuestro Señor en fe. Las convicciones que nos llevan a una fuerte fe que produce en nosotros esa actitud. Y fíjense cómo dice en esta misma carta a los Filipenses, en el capítulo 4, cómo termina, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Aleluya. Pero también en esta carta nos está refiriendo orad sin cesar. Es una acción que debemos de ponerla de manifiesto de forma constante. Hermano, no estoy hablando de que sea de forma repetitiva, como muchos tienen por costumbre y hemos caído en error. No es la repetición de palabrerías. Estoy refiriéndome que sea de forma constante, es decir, que debemos estar en plena comunión desde que nos levantamos hasta el acostarnos. Debemos estar en una comunicación constante con nuestro Señor y hacer conforme nos dicen las Escrituras. Y otra indicación, otro que nos enseñó a hablar nuestro Jesús, cuando nos decíamos de orar sin cesar en nuestra vida de oración, es que no seamos como los hipócritas. Es decir, que no estemos señalando a nadie. Aún más debemos tener un compromiso en nuestra vida de oración, y es de vernos, de permitir en esa comunión cuando estamos en la intimidad con el Señor. Y aún en nuestras oraciones, en nuestra vida de oración pública, como iglesia, unánimes todos, debemos ser examinados al exponer nuestras vidas personales y nuestra vida como iglesia, en nuestra vida de oración. El Señor, fíjense que nos dice en la carta a los Filipenses, a los Efesios ahora, hay un llamado fuerte, una exhortación a la oración. Y dice: orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahí está ahora, fíjense la constancia, lo que estábamos refiriendo, ser constante en la oración. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y decía también el apóstol Pablo: y por mí, a fin de que pueda llevar el Evangelio con denuedo, de forma precisa, orar por los unos por los otros. Es decir, que tenemos muchas razones, muchos motivos para tener una vida de oración, para dar cumplimiento, para que sea puesto en acción, orar sin cesar. Y dice que incluso
esa acción de orar y sin cesar fue dada por nuestro Señor Jesús, que más adelante lo vamos a ver. Pero esa oración también sin cesar debe ser llena de gratitud. Y de hecho es otra de las instrucciones que hoy estamos recibiendo. Da gracias en todo. Y es bien referir, hermano, que en otro momento, y aún vemos en persona, aún examinémonos, porque puede ser un reflejo en nosotros de no tener en cuenta tan grande instrucción. Y eso se deja ver en las personas ingratas, que incluso ese tipo de actitud refleja un estado de inconformidad, un estado de queja. Incluso muchas personas cuando cometemos, y voy a ser responsable en esto, que de forma por ignorancia o por cualquier sea el motivo, no valoramos lo que recibimos, lo que tenemos. Llegamos a pensar que todo lo merecemos y que la providencia divina, que Dios y que los que tenemos a nuestro alrededor, aún sin embargo, están obligados pues a darnos y que merecemos todo y nunca tenemos en cuenta aquella satisfacción de agrado, de gratitud, que nos mueva a valorar y a contemplar las grandes bondades de nuestro Dios, que ha dado todo y que nos da. Mire, hermano, regocijémonos, debemos así contemplar el simple hecho de haber amanecido un nuevo día, hoy estar reunido acá, respirar, escuchar, vernos, es motivo de gratitud. Muchas razones, por eso dice, da gracias en todo. Y fíjense con lo que le estaba hablando, como en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, verso 21, indica lo siguiente, a las personas que ignoran este consejo sabio que nos está dando nuestro Señor. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjense las consecuencias de no tener en cuenta una vida de gratitud. Incluso la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, el apóstol Pablo en el verso 13, bien lo enmarcaba y lo reflejaba, decía, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Ahí está la palabra, sin cesar. Dice que la palabra hoy nos está diciendo, da gracias en todo. Y el apóstol dice, damos gracias a Dios sin cesar, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Dicho sea de paso, hermano, este es nuestro fundamento que nos mueve a la convicción, a la voluntad de Dios. Es la palabra de Dios que nos llena de gratitud, nos lleva a una vida de oración y por supuesto, como lo referimos al comienzo, nos lleva a estar siempre gozosos. Y ahora, ya para ahora exaltar y que cobre vida en cada uno de nosotros, es aplicable en nuestro contexto individual, familiar, de iglesia y en todos los ámbitos, hermano. Pero es necesario que destaquemos la máxima expresión de convicción a la voluntad de Dios. Esta se manifestó en una actitud de gozo también, de gratitud permanente y una vida de oración que fueron expresadas y puestas en acción, ya sabemos, por nuestro amado Mesías, Jesús. Y una
¿Y dónde la voy a exaltar? ¿Dónde la palabra misma va a hablar por sí sola? Bueno, en el cumplimiento profético que nos indica la celebración de las fiestas que fueron instituidas por nuestro amado Padre. Y precisamente está ya referido en el libro de Lucas, en Mateo también, pero hoy examinemos en el libro de Lucas cuando se habla de la celebración de la Pascua, en aquel momento en que nuestro amado Jesús con sus discípulos se disponía a celebrarla. Y dice en el capítulo 22, verso 15, y les dijo a sus discípulos: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Ahí está. Dice el gozo, ¿verdad?, en medio de cualquier dificultad, en medio aún de cualquier del uso del conocimiento que tenemos. Las convicciones nos mueven por medio y a través del conocimiento que tenemos de quiénes somos en nuestro amado Cristo Jesús. Nos dan firmes convicciones de fe a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Asimismo lo hizo nuestro Señor Jesús. Dijo, y expresando, porque es la última vez que celebraré con ustedes. Y esto lo dijo el Señor, dijo, porque deseo antes de mi muerte, fíjense lo crítico o lo que tenía en cuenta nuestro Señor Jesús, aún teniendo en consideración ello, que iba a morir, su vida estaba llena de gozo, expresando, porque daba pruebas más contundentes de mi amor, dijo así, antes de mi muerte, para darles la prueba más contundente de mi amor, de darse a sí mismo en sacrificio, en ofrenda de olor fragante delante de nuestro Padre, en favor nuestro. Pero fíjense que Él también en ese momento, luego que expresaba ese gozo de celebrar la Pascua con sus discípulos, también expresó gratitud al presentarse Él como la Pascua. Es un cumplimiento profético de lo que había de significar su muerte y su resurrección para el favor con nosotros. Fíjese que cuando estaba allí comiendo y tomando la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros. También, habiendo tomado el pan, lo hizo después, dio gracias y lo dio y dijo: este pan repartirlo, porque este es el pan que es partido para el beneficio nuestro. Dio gracias también en beneficio a nosotros, y que estaba dando cumplimiento, eran sus convicciones que lo movían a la voluntad de Dios para dar gracias en todo, en el cumplimiento de su misión. Eso también nos lleva a una vida de gozo, hermano, cuando nosotros cumplimos lo que está dado en nuestro llamamiento. Si hemos sido llamados en el ámbito como hijos, debemos tener gozo de una vida como hijos, como padres, como obreros, en todos los ámbitos, hermanos, que nos corresponde. Eso da gloria a Dios. Y fíjense que también en ese momento preciso, el Señor también en Lucas 22:40 expresa una vida de oración, porque dice: cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación, es decir, que vigilaran para que no entraran en tentación. Exhortó, invitó a sus discípulos. Y aún así, dice después la palabra, que Él se fue a Tiro, una distancia considerable, a orar, a estar en permanente comunión con el Padre. Y es allí la máxima expresión de convicción a la voluntad de Dios, manifestada por el Hijo a su Padre, hermano. Cuando dijo: Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuestro amado Jesús ha sido y será nuestro mejor ejemplo de convicción a la voluntad
de nuestro Dios. Y ha sido en Él, de Él y para Él, pero estuvo claro en sus convicciones. Amados hermanos, Iglesia del Señor, hoy podemos concluir, fíjense, aún en nuestra vida pasada, aún en cualquier circunstancia o situación en la que nos encontremos. Miren, fíjense, escribí esta reflexión. Aun cuando las personas estemos en una situación descuidada, de ignorancia, o aún cometiendo actos inmorales, somos apartados, hermanos, de cualquier actividad y conexión carnal. Hemos sido apartados, somos constantemente llamados a separarnos de esa vida descuidada, ignorante y de hechos inmorales, hechos en los que nos hace errar y pecar. Estamos llamados para creer y obedecer al Señor Jesús, para vivir de manera sobria, recta y piadosa. Ahí el asunto habla por sí solo. Sí, hermano, somos movidos por eso a que nuestra vida hable de nuestras convicciones, a una convicción a la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Amada Iglesia, estamos llamados a creer y obedecer en plena convicción a la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Eso es para que cumplamos el llamamiento de vivir de manera sobria, recta y piadosa. De esa manera, Iglesia, amados hermanos, todo el asunto de nuestra convicción hablará por sí mismo. Hablará de nuestra convicción a la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Amados hermanos, nuestro Padre, en el nombre de Jesús, nos bendiga. Su buen Espíritu Santo sea en nosotros eternamente. Aleluya. Amén y amén. Nuestro Señor es digno de toda gloria y toda honra. Por lo tanto, vamos a terminar dándole lo que Él se merece: la gloria y la honra de su nombre. Amén. Te invito a que todos juntos cantemos esta última canción y demos de gloria a nuestro Señor. Manos a Él, adorándote, Señor, mereces la gloria y la honra. Todos juntos levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú.
más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga.